you are standing with me, please open your Bibles to Mark, Si pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, verse 16, verso 16, chapter 16, verse 15. capítulo 16, verso 15. What chapter? Chapter 16, Capítulo 16, verse 15. verso 15. When you have it, please give me a strong Y amen. cuando lo tenga, me indica con un fuerte amén. Mark 16, 15. Marcos capítulo 16, verso 15. The title of this message is Be Bold. El tema de este mensaje es sé valiente. And I want this message to encourage the youth Y yo quiero que este mensaje anime a los jóvenes to be bold. a ser valientes. I want us to not to seek to be comfortable. No busquemos la comodidad, Because Christianity wasn't meant to be comfortable. porque la cristianidad no fue diseñada para ser cómoda. But us as the youth, Pero como jóvenes we need to be bold. necesitamos ser valientes. Because how many of us are shining our light? Porque ¿cuántos de nosotros nuestra luz está brillando? How many of us are truly living like a soldier of Christ? ¿Cuántos de nosotros vive como un verdadero soldado de Jesucristo? How many of us are bold? ¿Cuántos de nosotros somos valientes? How many of us are actively seeking to win souls? ¿Cuántos de nosotros activamente estamos buscando ganar almas? Mark chapter 16 verse 15 says, Marcos 16:15 nos dice, And he said unto them, y él les dijo, Go ye into the world y por todo el mundo, and preach the gospel to every creature. y predicad el evangelio a toda criatura. You may be seated. Puede tomar asiento. So many of us are taking advantage of God's love. Muchos de nosotros abusamos del amor de Dios. We do whatever we want and then go to God like he's a genie. Hacemos lo que queremos y después vamos a Dios como si Dios fuera un genio. Like he's our personal genie and we can get whatever we want from him. Es decir, un genio personal que te va a dar todo lo que tú quieras. But God is not a genie. Pero Dios no es un genio. He's not someone who will give you whatever you want. No es alguien que te va a dar todo lo que tú quieras. We have to remember that he is God, Debemos recordar, Él es Dios, the creator of this universe, el creador del universo, the creator of me and you. el creador de mí y de usted. He's the Alpha and the Omega, Él es el alfa y la omega, the Lord of lords, el Señor de the señores, King of kings, el Rey de reyes, the beginning and the end. el principio y el fin. And we go to God, Y vamos hacia Dios. we're like, God, why am I in this situation? Y a veces decimos, Señor, ¿por qué estamos en esta situación? This is all your fault. Esta es culpa tuya. As if we're not the ones who got ourselves into that situation. Como que nosotros no fuimos los que nos metimos en la situación. God can take our lives just like that. Dios puede tomar nuestra vida en un instante. But by the grace of God, Pero por la gracia de and Dios by the love of God, y el amor de He Dios, seeks to have a relationship with us, Él busca una relación con a nosotros, connection with us. una conexión. We need to stop abusing God's love. Debemos de dejar de abusar el amor de Dios. We like to preach that God is a loving God, Queremos predicar a un Dios amoroso, and He is. y lo es. God's love is not man's love. El amor de Dios no es amor de hombre, It is unconditional. Él es incondicional, It does not forsake. no nos abandona, It does not have condition. ni tampoco es condicional. Meaning God says, if you reach this standard, then I'll love you. Como diciendo, si haces esto, solamente así te voy a amar. God isn't only a loving God. Dios no solamente es un Dios amoroso, He's a just God. pero también es un Dios de justicia. Meaning there will be a day of judgment. Quiere decir que vendrá un día de juicio. One day you and I will be judged based on our lives. Un día tú y yo seremos juzgados basado en lo que hacemos. In Luke En Lucas, chapter 10, capítulo 10, verses 25 to 28, chapter 10, chapter 10, capítulo 10, versículo 25,
verse 25 to 28, del 25 al 28. it says, And behold, a certain lawyer stirred up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? And he said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answered, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, all your soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Do you love God the way this scripture describes? ¿Amas tú a Dios en la forma que esta escritura lo expresa? Do you love God with all your heart, ¿Amas a Dios con todo tu corazón, all your mind, con toda tu mente, all your strength? con todas tus fuerzas? Not only that, but there's a second commandment, Pero hay un segundo mandamiento. and it's to love your neighbor as you love yourself. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. This is equally important. Esto es igualmente importante. Jesus didn't say only love God, No dice solamente ama a Dios and that's it. y haz todo. He said to love God with all your heart, all your mind, all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Mas sin embargo dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. But do we really love our neighbor? Pero ¿en realmente amamos a nuestro prójimo? After these verses, Jesus goes on to talk about the Samaritan. Después de estos versos, Jesús empezó a hablar del buen samaritano. Are we that person that is willing to step aside and help someone in need? ¿Seremos esa persona que hará el paso extra para ayudar a alguien en la necesidad? I see so many people that walk by, people Veo- that are in need. Veo mucha gente que solamente pasa sobre los que tienen necesidad. But if we truly loved our neighbor as we loved ourselves, Pero si amamos a nuestro prójimo, we would be that good Samaritan. ¿verdad? Como a nosotros mismos, entonces podremos ser ese buen samaritano. If we did, Si lo hacemos, we would be telling them about Jesus. entonces les vamos a decir a ellos acerca de Jesús. We would be actively evangelizing Estaremos activamente evangelizando and helping our community. y ayudando a nuestra comunidad. But are we doing that? Pero ¿estamos haciendo eso? What's stopping us? ¿Qué nos detiene? Are you ashamed of Jesus Christ? ¿Estás tú avergonzado de Jesucristo? 1 Peter Primera de Pedro, chapter 4, capítulo 4, verses 16 to 19 del 16 al 19. says, Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. For the time has come that judgments must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? But if the righteous scarcely be saved, why shall the ungodly and the sinner appear? Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit to keeping of their souls to him in well-being, as unto a faithful Creator. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndole sus almas como a fiel Criador, haciendo bien. The scripture says, La Escritura dice if anyone suffers as a Christian, que si alguno padece como cristiano, let him not be ashamed, que no se avergüence, but be glad. sino al contrario, The Bible says to glorify. dice la Biblia dice que glorifiques. The Bible saying if you suffer, glorify God even more. Dice que si estás padeciendo, así sufriendo, glorifica aún más. But if you suffer as a Christ follower, Pero si sufres como un seguidor de Cristo, do not be ashamed. no te avergüences.
but instead praise God for giving you that name. Sino al contrario, glorifica a Dios. Because when judgment comes, Porque cuando venga el juicio, the first resurrection will be God's people. la primera resurrección es el pueblo de Dios. Verse 17, En el verso 17, if it begins with us, porque si comienza con nosotros, then what will happen to those who don't accept the good news of God? entonces ¿qué pasará con aquellos que no han aceptado las buenas nuevas? Noah was laughed at for building a boat in the middle of a desert. Se burlaron de Noé por haber construido un arca en medio del desierto. But no one laughed when the flood came. Pero nadie ya se burló cuando se desataron las aguas. We will be laughed at for being a Christian Se burlarán de nosotros porque somos cristianos. in a world where people believe God isn't real. En un mundo donde el mundo no cree en Dios. But trust me, when Judgment Day comes, Pero hasta seguro que el día que venga el juicio and we will have to stand before God, y estamos delante de Dios, no one will be laughing then. ya nadie va a estarse burlando. And they will have to pay for their unbelief in God. Sino ahora tendrán que pagar por su incredulidad a Dios. Verse 19, En el verso 19, we may suffer, sufriremos, but we should trust God that He's in control. pero confiemos que Dios está en control. And it says, as He is the faithful creator. Como Él es fiel creador. Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verse 9 and 10. verso 9 y 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him up from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scriptures say, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Porque si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. How is one saved? ¿Cómo uno es salvo? By the repenting of your sin, Por el arrepentimiento de tus pecados and by the confessing with your mouth and believing in your heart that Jesus died and rose again. al confesar con tu boca que Jesús murió y resucitó. Verse 10, Verso 10. whosoever believes in Jesus will not be ashamed. El que cree en Jesús no será avergonzado. This is a promise. Esta es una promesa. And we know God keeps His promises. Y sabemos que Dios mantiene sus promesas. It's a promise that whoever believes on Jesus will not be ashamed. Es una promesa que el que cree en Jesús no será avergonzado. He promises that our faith in Him will not be void. Él promete que nuestra fe no será negada. We will never be ashamed. Nunca seremos avergonzados. So why are we ashamed of being a Christian? Entonces, ¿por qué nos avergonzamos de ser cristianos? Galatians 1 and 10. Gálatas 1:10. For do I now persuade men or God? Do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servant of Christ Siervos de Cristo is a Christian. es ser un cristiano. Do we seek to please man or God? ¿Buscamos agradar al hombre o a Dios? Ask yourself. Pregúntate a ti mismo. Your lifestyle will answer that question. Tu estilo de vida responde a esa pregunta. Do I seek to please the created ¿Estoy tratando de agradar al Creador? or the creator? ¿Estoy tratando de agradar al que fue creado o al Creador? Do I seek to please a person God created from the dirt? ¿Estoy tratando de agradar a una persona que fue hecha del polvo de la tierra? Or do I seek to please the God of this universe? ¿O estoy tratando de agradar al Dios de este universo? Remember, God made Adam from the dirt. Recuerda, Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. We people created from the dirt
seek to disobey God? Nosotros que somos criados del polvo de la tierra, ahora buscamos tratar de desobedecer a Dios. Do we seek to please man or God? ¿Tratamos de agradar al hombre o a Dios? This week, Esta semana I had the opportunity to evangelize to a classmate. tuve la oportunidad de evangelizar a un compañero de clase. And when I was talking to him, Y conforme hablaba con él, I could see the hatred and the annoyance he had with Christianity. pude ver su odio y rechazo en contra del cristianismo. And he talked about how all Christians Y decía que con todos los cristianos want to shove religion in people's faces. tratan de empujar la religión en sus caras. And at first I was hesitant to share the gospel, Al principio estaba dudando un poco de compartir el evangelio, to share the truth because I feared of being judged. ¿verdad? De compartir la verdad porque yo temía que me fuera a rechazar. But very quickly I had to rebuke that thought. Pero inmediatamente tuve que reprender ese pensamiento. And I asked myself, do I seek to please this man or do I seek to please God? Y me pregunté, ¿estoy tratando de agradar a este hombre o quiero agradar a Dios? This stranger who barely knows me, Este extraño al cual no me conoce, with God who knows my whole heart. o a Dios que conoce todo mi corazón. This man who has done nothing for me, Este hombre que no ha hecho nada para mí, or God who has died on the cross for me. o aquel que murió en la cruz por mí. And I chose God. Y yo decidí a Dios. And I told him about the gospel. Así que le dije del evangelio. I told him how Jesus saved me. Le dije cómo Jesús me salvó. And reached his hand down and brought me out of the darkness. Y cómo Él extendió su mano y me sacó de la oscuridad. And I told him about our church Y le dije acerca de nuestra iglesia and of our doctrine. y de nuestra doctrina. Amen. Amén. And because I love God, Y porque amo a Dios, I love man. yo amo también a los hombres. And I don't wish to see anyone go to hell. Y yo no quiero que nadie se vaya al infierno, I seek to please only God. pero solo quiero agradar a Dios. And I don't want to see anyone go to hell for their unbelief. Y yo no quiero que nadie se vaya al infierno por incrédulo. And so I shared the gospel with this man. Así que le compartí el evangelio a este hombre. And as I shared the gospel, Y conforme compartí el evangelio, I saw him quiet down for a second miré que se puso calladamente por un segundo and really think. y empezó And he said, y dijo, maybe I should go back and read the Bible again. tal vez tengo que regresar y volver a leer la Biblia. Maybe I should seek God. Tal vez tengo que buscar a Dios. And I said, you should. Y le dije, tienes que hacerlo. Amen. And I know people are going to hate us for being Y Christians. yo sé que nos van a odiar por ser cristianos. By sharing the gospel, I didn't automatically make him saved. Por compartir el evangelio no automáticamente fue salvo. But God may have used me to plant a seed. Pero probablemente Dios me usó para plantar la semilla. And no matter what anyone says or thinks, Y no importa qué es lo que la gente diga o piense. the Bible says we will be hated La Biblia dice because we are Christians. que seremos aborrecidos porque somos cristianos. I know many people will hate me for being a Christian. Yo sé que muchos me aborrecen por ser cristiana. But no matter what, I will not be ashamed. Pero no importa, no me avergüenzo. I will be bold for Christ. Quiero ser valiente para Cristo. And on Judgment Day, Y en el día del I juicio, will hear, que voy a escuchar, well done, good and faithful servant. bien hecho, sierva fiel. Because to me, Porque para mí, I'm not afraid of man. yo no le temo al hombre. I'm afraid of hearing the words. Yo le temo, Depart from me, evildoer. yo temo escuchar las palabras que un día que digan, apartados de mí, hacedores de maldad. For I never knew you. Nunca os conocí. So I will live a life that is pleasing to God. Así que quiero vivir una vida agradable a Dios. We are called to be bold. Somos llamados a ser valientes. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, verse 29. verso 29. It says, And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word. What verse? Acts 4:29. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. I pray tonight. Yo oro esta noche
that the youth of the Church of God que la juventud de la iglesia de Dios will have the boldness to spread the word of God, tenga la valentía de compartir la palabra de Dios, to speak truth que hablen verdad and not hide it because we are scared of being judged. y que no se escondan por ser juzgados. Romans chapter 10, verse 17. Romanos 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. I know so many youth not working for the Lord, Yo sé que hay muchos not working for the Lord. not working for the Lord, Muchos jóvenes que no están trabajando para el Señor because they feel they don't know a lot about the Bible. porque sienten que no saben mucho de la Biblia. And even if all you know is the gospel, Pero lo único que tal vez tú sepas es el Evangelio. evangelize it, Evangeliza eso, preach it, predícalo. even if that's all you know. Si es lo único que tú sabes, Don't stop learning, no dejes de aprender, but don't stop evangelizing because you don't know everything. pero no dejes de evangelizar porque no lo sabes todo. Fear that stops us from sharing the word El temor nos detiene de compartir la palabra. is the devil trying to stop us Satanás quiere detenernos because he knows the power in God's word. porque él sabe el poder que hay en la palabra de Dios. Romans 10:17 says, Romanos 10:17 vuelve a decir faith is by hearing the word of God. que la fe es por el oír la palabra de Dios. If we don't evangelize, Si no evangelizamos, how will the people hear the word of God? ¿cómo la gente escuchará la palabra de Dios? And if they do not hear, Y si no la oyen, there will not be no souls saved for the Lord. entonces no habrá almas salvas para el Señor. There will be no winning of souls. Entonces no habrá ganancia de las almas. John chapter 15, Juan capítulo 15, verses 18 to 20. del 18 al 20. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, I have chosen you out of the world. Therefore the world hated you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will persecute you. If they have kept my saying, they will also keep yours also. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. God never said that he will spare us persecution. Dios nunca dijo que no íbamos a sufrir persecución. He never said he would spare us suffering O tampoco dijo que nunca íbamos a sufrir. or trial or tribulation O que nunca vendrían tribulaciones o pruebas. or loss or pain. O dolor. Instead, he tells us to expect it. Sino al contrario nos advierte que estemos esperándolo. The verse says that we will be hated. Dice que seremos aborrecidos. We will be persecuted. Seremos perseguidos. But he does promise us Pero sí nos promete that he will bring us through it. que nos ayudará a vencer. The Hebrew men El hombre hebreo were not spared the fire. no fueron perdonados del fuego. But God stood in the fire with them Pero Dios estuvo con ellos dentro del fuego. and brought them through it Y pasaron el fuego. and glorified his name. Y glorificaron su nombre. God did not spare Daniel the lion's den. Dios no hizo que Daniel no cayera en el pozo de los leones, But God made a way through the lion's den sino al contrario hizo una forma que a través del foso de los leones and he glorified his name. él fuera glorificado. Revelations 21:7. Apocalipsis 21 verso 7. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Y el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Whoever overcomes and endures
will inherit heaven. El que venciere va a heredar el cielo. But he doesn't just say overcome it alone. Pero no dice que va a vencer solo. We have another promise in Philippians 4 and 13. Tenemos otras promesas en Filipenses 4:13. Yes. Filipenses 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. We don't have to do it all alone. No tenemos que hacerlo todo solo. In fact, we really can't. Es más, no podemos. But God says that whatever we do, He will strengthen us. Pero dice el Señor que todo lo que hagamos, Él nos fortalecerá. And when we look at the stories in the Bible, Y cuando vemos las historias en la Biblia, they were never spared any suffering. no dice que no pasaron sufrimientos. Joseph wasn't spared the slavery. José, él tuvo que pasar por la esclavitud. Jonah wasn't spared the whale's mouth. Jonás, ¿verdad? Tuvo que pasar por la boca de la ballena. Any story you can pick. Cualquier historia que usted escoja. Job wasn't spared any suffering. Ni incluso Job, ¿verdad? Tampoco se escapó del sufrimiento. He suffered the loss of his family, of his finances, Él hasta tuvo que pasar la pérdida de su of familia his health. y su salud. But the one thing that we see Pero algo que sí vemos, is that God never left these men que Dios nunca se apartó de estos hombres or the women. o de las He's mujeres. never left them. Nunca las dejó. In fact, He goes into the trials with them Es más, Él atraviesa la tribulación con ellas and brings them through it. y los ayuda a pasarlas. God promises to strengthen us. Dios nos ha prometido las fuerzas. First of John, Primera de Juan, chapter 4, capítulo 4, verse 17 to 18 says, versos 17 y 18 dice: Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Let us have boldness until the day that we are called home. Tengamos valentía hasta el día que estemos en el lugar que llamamos casa. Nowhere in the Bible En ninguna parte de la Biblia does it say God asks you to sit on the bench and wait for Him to call you. dice, solamente quédate en la banca y espera hasta que Él venga. No, but God calls us to work. Sino Él nos hace un llamado a la obra. He calls us to spread the gospel. Nos llama a que compartamos el Evangelio. That's what Jesus told us, Eso es lo que nos dijo Jesús, to spread the gospel to every creature. que compartamos el Evangelio a cada criatura. And we can't do that by sitting on the bench. Y no podemos hacer eso sentado en una banca. We have to get up and go to the people. Tenemos que levantarnos e ir hacia la gente. Verses 18 and 19. 18 y 19. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love Him because He first loved us. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. This verse says God loved us. Aquí este verso dice, Dios nos amó primero. He loved us first, Nos amó primero. before we took our breath. Antes que incluso respiráramos. That famous verse, John 3:16. Ese famoso verso Juan 3:16. For God so loved the world. De tal manera amó Dios al It mundo. doesn't say for Hannah loved the world, No dice porque Hannah amó el mundo or for Emma loved the world. o Emma amó al mundo. It says for God loved the Dice world. por tal manera que Dios amó al mundo. God declared His love to us, Dios declaró su amor a nosotros. that we may have salvation. Que tengamos salvación. Amen. Amén. Verses 20 and 21 says, 20 y 21 sigue diciendo. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom ye have seen, how can he love God, whom ye have not seen? And this commandment hath we from Him, that he who loveth God, love his brother also. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. We have a commandment Tenemos un mandamiento to spread the gospel. de compartir el evangelio. We also have a commandment to love our neighbor. También tenemos un mandamiento de amar a nuestro prójimo. In the verse we just read, En el verso que acabamos de leer, because we love God, we love our brother. porque amamos a Dios, amamos a nuestro hermano. And because we love our brother, Y porque amamos a nuestro hermano, we want them to be saved. queremos que sean salvos. Do you love your brother if you don't tell him about Jesus? Si no amas a tu hermano, si amas a tu hermano y no le hablas de Jesús, Amen. We will never look into the eyes of someone who isn't loved by God. no podemos mirar a los ojos a alguien que no ha sido amado por Dios. Anyone you see, Cualquiera que usted mire, they were created because God loved them. fueron creados porque Dios les amó. God may not love the sin they're in, Dios no ama el pecado en el cual ellos están involucrados, but God loves them. pero Dios les ama. And so it's important how we treat people. Así que es importante cómo tratamos a las personas. It's important that we love them. Es importante que les amemos, It's important that we spread the gospel. que les compartamos el evangelio. It's important that we are bold. Es importante que seamos valientes, It's important that we shine the light. que nuestra luz brille. It's not just important. No es solamente importante, It is a commandment from God. sino es un mandamiento de Dios. God doesn't just say, oh, if you want to, you can go evangelize. No dice, oh, solamente si tú quieres puedes ir a evangelizar. No, it's a commandment. Es un mandamiento, Go spread the gospel to every creature. ir y predicar el evangelio a toda criatura. If you feel like it, you can pray. Si tal vez quieres, puedes orar. No, we are called to pray. No, somos llamados a orar. And not to do so, Y no hacerlo it is disobedience to God. es desobediencia a Dios. I can't love this person because of who they are. No amo a esta persona porque ¿cómo es? They're just a sinner. Ah, solamente un simple pecador. Oh, they hurt me over and over. O porque esta persona me ha lastimado. We are called to love. Somos llamados a amar. It is not if we want to. No es que si queremos, We are called to love. somos llamados a amar. Youth, it's time to be bold. Así que jóvenes, es tiempo que seamos valientes. And time is running out. Y el tiempo se está terminando. I know we young people, Yo sé que nosotros los we jóvenes really have this feeling that we're going to live every day. sentimos como que vamos a vivir toda una eternidad todos los días. But the truth is, Pero la verdad, there are hundreds of young people that die every day. hay cientos de jóvenes que mueren todos los días. There's no guarantee that we will live every single day of our lives. Nada garantiza que vamos a vivir todos los días. Time is running out. El tiempo se está acabando. And on the day of judgment, Y en el día del juicio, what will be our excuse to God? ¿qué será nuestra excusa hacia Dios? I was ashamed. Oye, que yo tenía pena. I was scared. O tenía temor. I wanted to continue to be comfortable. O quería estar solamente cómodo. How many of us are comfortable? ¿Cuántos de nosotros tenemos mucha comodidad? Just wake up, do our thing, go Nos to levantamos, hacemos lo que siempre hacemos, nuestra rutina. bed, go to church on Sunday, Vamos a la iglesia el domingo. pray once a week. Oramos una vez a la semana. God never called us to be comfortable. Dios no nos ha llamado a estar cómodos. That's not what Christianity was. Eso no es cristianidad. If we look at these stories in the Bible, Si miras las historias de la Biblia, if we look at Paul, miraste a Pablo. did Paul have an easy life? ¿Tuvo Pablo una vida fácil? No. No. He was jailed. He was Fue persecuted. encarcelado, perseguido. Jesus, Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, was persecuted, fue perseguido, was hated, fue aborrecido, was laughed at, se burlaron, was humiliated, fue humillado, was beaten, fue golpeado, was crucified fue by crucificado the same people that claim to be Christian. por los mismos religiosos que llamaban serse cristianos. We are called to love, Somos llamados a amar and we are called to not be comfortable. y no estar cómodos, We're called to be working. sino estar activamente Are trabajando. we youth of the Church of God working? Somos los jóvenes obreros de la iglesia de Dios. I see videos of young people Yo veo videos de jóvenes our age
nuestra edad, evangelizing in their school, evangelizando en la escuela, evangelizing on the streets, evangelizando en las calles, praying for strangers. orando por los extraños. And we can see them get healed. Y vemos que son sanados, But are we doing that? pero ¿estamos nosotros haciendo eso? One of our teachings is signs and wonders that will follow the believer. Una de nuestras enseñanzas es las señales que seguirán a los creyentes. And God promised that whoever believes on Jesus will not be ashamed. Y la Biblia dice que el que cree en Jesús no será avergonzado. So why are we fearful from following Christ? Entonces, ¿por qué tenemos temor de seguir a Jesús? We need to be the same way as these young people. Debemos de ser igual que estos jóvenes. What is holding us back? ¿Qué es lo que te detiene atrás? If you are not bold, Si no eres valiente, if you're not the bold, loving Christian that God has called you, si no eres el cristiano valiente que ha sido llamado, then what are you? entonces, ¿qué eres? It's time to put on our armor Es tiempo de ponernos la armadura and be a soldier of Christ, y ser un soldado para Cristo, a warrior un guerrero spiritually, espiritualmente, because we're in a spiritual war right now. porque estamos en una guerra espiritual ahora. And I know maybe you don't see it, Tal vez tú no lo veas, but we are in a spiritual pero war. estamos en una guerra espiritual. And the devil wants to come for the young people. Y el diablo viene por los jóvenes. He wants to come for us Él quiere venir por nosotros, because he knows porque Él sabe what God is calling us to be. lo que Dios nos ha llamado a hacer. God is calling you young people Dios te ha llamado a ti, joven, to a higher purpose, a un propósito más alto, a higher calling. a un llamado más alto. But if we sit on the bench, Pero si nos sentamos en la banca, we will never see that calling. nunca vamos a ver ese llamado, Because God calls the busy people. porque Dios llama a los que están ocupados. God calls the hard working. Y Dios llama al que trabaja He arduamente. won't call the lazy. Él no va a llamar al Aragán. And I know some young people Y yo sé que algunos jóvenes who feel they're not qualified. tal vez se sientan que no tienen las calificaciones. But let me tell you, Pero déjame decirte, God doesn't call the qualified. Dios no ha llamado al que tiene las calificaciones. He qualifies the call. Él es el que califica el llamado. Do you think Moses was leader worthy? ¿Tú crees que Moisés era un líder digno? God made him into a leader. Sino Dios lo hizo a él un líder. God qualifies the call. Porque Dios califica al llamado. And I like to make the altar call for the youth. Y yo quiero abrir este altar para los jóvenes. And when we come to the altar, Y cuando vengas al altar a orar, let's leave it at the altar. déjalo todo en el altar. Whatever is holding us back from being the bold Christian we are called to be. Lo que sea que te impida que seas tú el cristiano valiente, Because this is not the time to be comfortable. este no es el tiempo para estar en la comodidad. But when we get up from this altar, Pero cuando nos levantemos de este altar, let's be the Christian that God has called you to be. seamos el cristiano que Dios nos ha llamado a ser. And I don't talk about this a lot. I don't talk about this a lot. Y yo no hablo de esto mucho, But I see our youth pero yo miro a nuestros jóvenes doing something great for the Lord. haciendo algo grande para el Señor. And I told Jason once, Yo le dije una vez al hermano Jason, I said, that's the next VOB regional le leader. dije, yo veo aquí el próximo líder regional de los jóvenes. Jasmine might be the next WNB leader. La hermana Yami puede ser la próxima líder de la banda misionera. All of them Todas ellas can be something great. pueden ser algo grande, Because God loves you. porque Dios te ama And He calls you for something. y Él te ha llamado a algo. You could be anywhere else today, Tú puedes estar en cualquier otro lugar, but you're here. pero estás aquí And you're hearing this message. y estás escuchando este mensaje. The schedule that was made today, Este itinerario que fue hecho, there had to be a slight change. tuvo que haber un pequeño cambio. And so I had to put this message together Así que al componer este mensaje quickly. rápidamente, And I prayed to God. yo le oraba al Señor God, I don't know what to preach about, y le dije, Señor, no sé qué voy a predicar, but you lead me what I need to preach. pero dirígeme a lo que vamos a And hablar. God led me in this thought. Y Dios me trajo a este He pensar. says, what have I been telling you this whole week? ¿Qué es lo que te he estado diciendo toda esta semana? And He said, I'm talking about your boldness. He estado hablando que seas valiente. I'm talking about I want my people to spread the gospel.
Yo quiero que compartan mi evangelio. I don't want them to stop sitting on the bench and get up. Que dejen de estar solo sentados en la banca y se pongan de pie. So when we come to the altar, Así que cuando vengas al altar and when we rise from the altar, y te levantes del altar, let us be the Christian that God has called us. sé el cristiano que Dios te ha llamado que seas. Because we are in a spiritual war right now. Porque estamos en una guerra espiritual And it's time to have the armor on. y es tiempo de ponerse la armadura. It's not the time to relax. No es el tiempo para relajarse. It's not, God, give me a few seconds, let me figure this out, and O then, you know. decirle, Señor, todavía dame tiempo, todavía tengo cosas que hacer. Or God, in my time, O Señor, cuando sea mi tiempo, let me do what I want, and then I'll follow you later. deja hacer lo que yo quiero primero y después te sigo. The time is running out. El tiempo se está acabando. There's a spiritual war right now. Hay una guerra espiritual ahora. And we may be young, Tú tal vez estás joven, but that's even a greater calling to get up pero ese es el llamado más grande de levantarte and fight for the Lord. y pelear por el Señor. Because we do not fight against flesh and blood, Porque no peleamos contra carne ni sangre, but against powers and principalities. sino contra principados y poderes. So let's fight for our families. Peleemos por nuestra Let's familia. fight for our friends. Hay que pelear por nuestros amigos. And let's fight for our neighbors. Hay que pelear por nuestro vecino, prójimo. Jóvenes, It's time to be bold. es tiempo de ser valiente. Let's not be ashamed of the gospel. No te avergüences más del evangelio. There is a verse in the Bible, Hay un verso en la Biblia, and it says, if we're ashamed of God, dice que si nos avergonzamos de Dios and we don't claim God's name in front of man, y no proclamamos el nombre de Dios delante de los hombres, and when we are in heaven, que cuando estemos entonces en el cielo, Jesus will be ashamed of us. dice que Jesús se avergonzará de nosotros. So we pretend, oh, I don't know God. I'm not. Así que si pretendes, no, realmente no conozco a Dios, Well, guess what? ¿sabes qué? Jesus is not going to know you when you get to heaven. Jesús no te va a reconocer tampoco. It's not the time to be ashamed. No es el tiempo para estar avergonzado. It's the time to get into spiritual armor Es el tiempo de entrar en la armadura de Dios, and start evangelizing empezar a evangelizar and start being the Christians God has called us to be. y ser el cristiano que Él nos ya ha llamado a ser. Youth, let's be bold. Jóvenes, hay que ser valientes. God bless us. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Hannah. May God bless Sister Gloria a Hannah. Dios. Si venimos al altar y oramos al Señor, Let us all come to the altar. Let us pray unto the vamos Lord. a orar en este momento.